Sí. Vamos a empezar ya. Seguimos con las ponencias de este congreso. Tenemos la suerte también, yo estoy muy contento con todos los ponentes y todos los colaboradores, incluso los comunicantes que van a colaborar, se han prestado a colaborar con nosotros, con esta rehabilitación, esa pequeña grano que estamos metiendo en el mundo rural, como bien ha dicho incluso el señor Cabria, que seguimos en este mundo y hay que seguir. Ahora tenemos a Margarita Sánchez Simón, doctora en arqueología, profesora en la Universidad de Burgos, el cual especialista sobre todo en vías, en calzadas, el cual nos va a disertar sobre lo que es la calzada, lo que es la comunicación en el mundo romano. Muchas gracias. Margarita, por favor. Sí, bueno, aquí hay que agradecerle. A ver, ¿suena? Vale. A ver, ahí mejor. Perdonen. Bueno, tengo que agradecer a la organización del Congreso Internacional que me haya llamado para ofrecer una visión más de la vía. Que en este caso yo voy a ofrecer una visión desde la arqueología romana. Sí que quiero hacer es una presentación que utiliza datos nuevos. No nuevos porque no sean conocidos, sino que son datos los que voy a presentar sobre los yacimientos romanos y sobre todo sobre la disposición de estos yacimientos a lo largo de la calzada. Son datos que proceden de la Junta de Castilla y León, de los inventarios que tienen. Ya les explicaré cómo se obtienen estos datos y también a través de qué herramienta los utilizo. Pero también he querido aportar una parte más lúdica y sobre todo divulgativa del patrimonio a través del uso de algunos vídeos. Sí que quiero que sean un poco pacientes porque a lo mejor, y aunque el técnico de sonido, al que le agradezco enormemente las facilidades que me ha dado, pues espero que no se me atasque, que sea rápida la conexión, pero bueno, quitando esas pequeñas cuestiones, espero que saquen otra idea sobre la calzada. Yo les voy a presentar otra imagen. Porque tienen aquí la calzada entre Tardajos y Carrión de los Condes. Ven que yo pongo aquí unos dibujitos con los cuales quiero significar que la calzada es para disfrutar en el trayecto, el camino, para disfrutar del paisaje, enlazando también un poco con las cosas que el último ponente de la mañana comentaba sobre el camino, pero también del patrimonio. Pero dentro de este patrimonio yo les voy a comentar un patrimonio que no es el que nos ha puesto la persona que me ha precedido en las jornadas, en el Congreso. Yo les voy a dar un patrimonio que prácticamente pasa desapercibido. No es desconocido, desde luego, para los labriegos que trabajan estas tierras, no es conocido en ámbito arqueológico, pero seguro que ustedes, si van a circular y hacer algún tramo de esta calzada, la van a ver con otros ojos y van a intentar ver lo que yo les voy a mostrar. Bueno, tengo aquí esa calzada, ¿se ve bien el ratón? Bueno, ya saben el tramo que yo voy a hablar entre Tardajos y Carrión de los Condes, solamente este pequeño trocito, porque si no sería casi inabordable. Bueno, como esta mañana explicaban, la calzada 34 del itinerario de Antonino es esta que tenemos aquí, entre Astúrica, entraría a través de los Pirineos por Pompaelo y, además, en el itinerario de Antonino recibe otros nombres porque coincide en el espacio con otras calzadas, como es la calzada que viene de Narbona y la calzada que viene de Italia, desde Tarragona, pasando por Caesar Augusta, aquí en Briviesca se une y ya va toda, con esos 3 tramos, hasta Astúrica Augusta. Yo, para que vean que en realidad todas las... ¡Ay, no se ve el ratón! Pues mi técnico de sonido... Bueno, pues nada, no... Entonces, perdón, ¿así sí que lo ven? No, tampoco. Bueno... han visto este plano esta mañana, que lo ha puesto también uno de los conferenciantes, y ven cómo la calzada
Se llama también la 1, la 32, la 34, porque en algunos tramos confluyen más de una calzada. ¿Cuál es la principal fuente que conocemos? Porque hablamos de la vía entre Burdeos y Astorga. Bueno, pues lo conocemos o se denomina así gracias al itinerario de Antonino. El itinerario, que es un documento del siglo III, que parece que se empezó a recopilar a principios del siglo III con Caracalla, que también ha salido esta mañana, y además les han puesto esa imagen de Caracalla, que me alegro mucho que la hayan puesto porque yo la iba a colocar, pero no me quedaba bien estéticamente en la diapositiva. Y digo, bueno, es una pena que mencionemos a una persona y no la podamos visualizar. Así que le doy las gracias a Eloy, que cuando lo he visto esta mañana he dicho, mira, qué bien que me ha ayudado para mi conferencia de por la tarde. Bueno, desde luego que es un documento que tiene modificaciones a lo largo del siglo III, del IV, y ha llegado hasta nosotros gracias a una copia de época de Diocleciano, en el siglo IV, que posteriormente se ha ido copiando en manuscritos de época medieval. El contenido, ya lo hemos hablado, es una recopilación de esas principales rutas del imperio, ni más ni menos que 372, de las cuales las 34 primeras son las de Hispania, de la península ibérica. En cada ruta se identifican las mansiones y las millas de separación entre las diferentes mansiones. Es decir, de tal sitio a tal sitio hay tantos milia passum. Eso significa tantas millas romanas. La finalidad, pues, aunque parezca mentira, por las características que tienen, no es un itinerario solo con una funcionalidad de servir de plano guía para la gente que viaja, sino que parece ser que su finalidad es recaudatoria. Tenemos que acordarnos que en este momento del siglo III es un momento complicado para Roma. Prácticamente salvo el siglo I y II, todo el resto de los siglos lo fueron complicadas para la historia de Roma. Es un momento en el que hace falta ampliar la base de recaudación y el itinerario sirve para mostrar aquellos sitios en los cuales hay que cobrar el impuesto. Es decir, el impuesto llega a través de las explotaciones del campo, a través de aquellos otros núcleos urbanos secundarios, se canaliza a través de las principales ciudades y al final es a partir de esas ciudades más importantes, a partir de lo que la cobran los magistrados romanos. Bueno, estamos hablando de la vía 34 entre Burdeos y Astorga. Ahí pueden ver todo el recorrido de la vía y vamos a ver que, aunque parece que es una vía desconectada del imperio, sin embargo, este otro mapa nos explica perfectamente cómo está conectada con el resto del imperio. De Hispania ya habíamos visto un mapa con las vías, las principales rutas que tiene el itinerario de Antonino. Además de esas rutas, por supuesto que hay muchos más. Caminos secundarios, caminos terciarios, es decir, todo el territorio de la península ibérica estaba en comunicación unas partes con otras, aunque algunas de las vías eran las principales. Pero es que lo mismo pasa al otro lado de los Pirineos y ahí en el mapa podemos ver toda esa red de vías principales, habría muchas más secundarias, con las ciudades principales. De tal manera que Burdeos no es un punto aislado en la Galia, que comunica con otro punto aislado en Hispania, no, es que a través de las conexiones con Burdeos y a través de la vía aquitana llega muchísimas influencias. Ya sabemos lo que es un camino, las vías, para qué sirven, no solamente para que la gente vaya de un sitio a otro, sino que con el camino van las ideas, las innovaciones, los inventos. Y bueno, tal es así ese trasiego de gente, de ideas, de conocimientos, que se asocia un resto arqueológico que apareció en la ciudad del Burgo de Osma, en Oxamar Gaela, unos restos de tipo arqueológico monumental, una manera de construir lo que se llaman las terrazas artificiales, cuyo paralelo está cerca de Burdeos, es decir, a través de la vía aquitania, esa forma de construir que no tiene más paralelos en la península ibérica, en Hispania, sin embargo, sí que llega a un punto, a una ciudad importante del Valle del Duero, como era Uxamar Gaela. Eso para que ustedes tengan en cuenta cómo son todas esas redes, cómo lo que hay al otro lado de los Pirineos
puede llegar a Hispania. Si empezamos por el inicio, porque vamos a hablar solamente de la vía 34, tenemos Burdeos, en Francia, que sería el punto en el que arranca esa vía para el itinerario de Antonino. Bueno, es una ciudad importante, es la capital de la Galia Aquitana con Augusto. Con el tiempo y momentáneamente, durante solamente 14 años, fue la capital del Imperio Galo, un suceso seccionista que tuvo Roma, de los otros muchos que tenía, pero uno más, en la que bueno, pues el Imperio Galo se constituyó alrededor de Burdeos. Sabemos que en origen es el asentamiento de una tribu que fue conquistada en el 60, aproximadamente en el 60 a.C. por Roma, por Julio César, y a partir de ahí crece esa ciudad convirtiéndose en una de las más importantes del imperio, de esa parte del imperio. En una de las fotografías pueden ver la planta que se estima que es de la ciudad romana, superpuesta al callejero actual, y en la parte de la diapositiva, en la parte de abajo, vemos algunos de los restos monumentales que se conservan in situ, que se pueden visitar, que son los del anfiteatro, que fueron aprovechados para hacer un palacio en época medieval. Sabemos un poquitín de la ciudad origen de esta vía 34, vamos a ver un poquito sobre Astúrica Augusta. Y para ello vamos a utilizar la propia fuente de Astorga. Bueno, como esto no me funciona muy bien, vamos a utilizar, ya me he descargado el interactivo, entramos, estos interactivos están a disposición en Internet. Ustedes ponen Astorga romana, la ruta romana, y esto les aparece. Y aquí hay muchísima información. Yo solamente pincharé en la ciudad para recordarles cómo Astúrica Augusta tiene un origen campamental de la Legio Decimagémina. Uy, perdón, gracias, menos mal que está mi ángel, ¿qué hago? Vale. Hay que minimizar este otro, me parece. Vale, pues voy a hacerlo como me dice él. Damos al escape aquí. Doy... O minimízale. Sí, minimizo. A ver si me deja. Gracias. ¿Ahora ya lo ven ustedes? No. Sí. Ay, ya siento. Pues cierra este, si puedes, el PowerPoint. Bueno, pues cierro el PowerPoint. Vamos a ir cerrando el PowerPoint y abriendo el PowerPoint, pero me parece interesante que ustedes conozcan todo el material. ¿Ahora qué hago? No, ahora no se ve nada, ¿no? Que conozcan todo el material de divulgación que hay sobre el patrimonio arqueológico en general. Bueno, la ciudad, como decía, vamos a ver aquí esta ciudad de origen campamental, la Legio Decimagémina. Sobre ese campamento, una vez que se ha ido, surge la ciudad augustea, de la cual pueden ver el trazado de las murallas, la parte del foro. Es que creo, ¿sí que se ve? No, no se ve. La parte del foro, pueden ver también el trazado viario, y dentro del trazado viario se conocen restos de casas, restos de termas, bueno, diferentes restos de la ciudad que en cierta medida se pueden visitar. También saben que tiene un sistema de evacuación de aguas importante, una parte del cual se puede visitar, y tenemos el museo romano de Astúrica Augusta, en el que pueden obtener muchísima información sobre esta ciudad. A ver. Bien. Bueno. Seguimos avanzando. Ya sabemos algo sobre el punto inicial, sobre el punto final, y entre ellos discurre toda la vía. La vía, y yo no sé la idea que ustedes tienen sobre una villa romana. Yo la verdad es que mientras preparaba esta participación me he sorprendido todavía de encontrar materiales como este. Y les voy a enseñar un vídeo, no tiene sonido, pero tiene subtítulos. Y vaya, a ver si es la misma idea que tienen ustedes de una vía romana. Es muy cortito, ¿eh?
Bueno, según este proyecto alemán, la vía, bueno, Madrid porque han puesto los principales, es un vídeo de divulgación, entonces lo que se ponen son ciudades que la gente pueda reconocer, por supuesto que esas ciudades no son romanas. Claro, según esa idea de vía, pues la vía estaría formada por diversas capas y con un enlosado. Yo miren lo que he puesto de asombro y sorpresa ante esos materiales que son bastante modernos y todavía se pueden ver en Internet. Por eso traigo este otro vídeo y traigo aquí la figura de Isaac Moreno Gallo. Sé que lo conocen casi todos ustedes. Podemos decir actualmente que gracias a las investigaciones de Isaac Moreno Gallo, en la que saben que ha participado un amplio equipo interdisciplinar, pues se puede decir que Castilla y León cuenta con el conocimiento más adecuado y exhaustivo sobre las villas romanas. La labor de Isaac Moreno ha sido impresionante, a todos nos ha enseñado mucho y vamos a ver, dentro de los materiales divulgativos, que tiene muchos y muy buenos, aparte de su página web, hay una serie de documentales en la televisión muy buenos sobre él, que están disponibles en Internet, y vamos a ver cuál es realmente la idea que tenemos que tener sobre una villa romana. No tiene sonido, pero sí que tiene subtítulos. Aún así es suficiente visual como... Perdón. A ver, vamos a cerrar el PowerPoint. ¿Qué guerra da el PowerPoint? Uno. Otro. Y vamos a ver. Vale. Lo vamos a ver en grande. Y vamos a ver cuál es la idea que tenemos que tener sobre una villa romana. Claro, un trabajo muy completo. Un trabajo que ha sido financiado en buena parte por la Junta de Castilla y León y que, como digo, han trabajado diferentes especialistas. Bueno. Volvemos al PowerPoint. Y así es como tenemos que entender las vías. Además, y eso lo saben porque la gente que ha seguido la tarea de Isaac sabe que se ha avanzado también mucho más allá en lo que es todo el proceso de organización y elaboración o creación
de las vías a través del trazado y también, y no aparece en el vídeo, porque el vídeo no aparece todo, pero ven cómo hay zonas de extracción de áridos. Cualquiera que haya tenido que sufrir a lo largo de estos años en los que se han hecho muchas carreteras en Castilla y León, los cortes o los procesos de construcción de esas carreteras, pues se da cuenta que la idea, la imagen, las investigaciones de Isaac Moreno Gallo ponen de relieve la gran pericia y el buen hacer de los ingenieros romanos. Si algunas de estas vistas, las que tienen en las imágenes, muestran parte de esa metodología que se ha seguido para las investigaciones en la vía. Podemos ver cómo a través de los vuelos aéreos se pueden ver todavía esas huellas desde el aire, en el caso de la diapositiva que tienen arriba marcado con unas flechas rojas el trayecto que todavía se puede ver de la vía desde el aire, eso probablemente desde el suelo sea prácticamente imperceptible, quizás un pequeño alomamiento todavía se ve, pero desde el cielo se ha podido seguir parte del trazado de todas las vías en general de Castilla y León y concretamente de la vía Quitana. Y en la imagen que tienen abajo podemos ver también esa vía, pero quería señalarles, que es lo que aparece con las flechas azules, esas zonas de extracción de áridos que son necesarias para hacer las carreteras, esa zona de extracción de áridos que con el paso del tiempo al final se ha quedado convertidas en pequeñas lagunas. Vamos a ver más y vemos en las fotografías que tengo en la diapositiva unos cortes porque dentro de la metodología seguida para las investigaciones se han hecho comprobaciones mediante sondeos, cortes longitudinales en algunos tramos de las vías. Hay muchos tramos, luego les enseñaré más, y aquí concretamente podemos ver cómo es esa sucesión de capas y en algún caso, como el de la fotografía que está sola, bajo el nombre de calzadas romanas, incluso se ven las marcas de los carros que con el tránsito continuado y repetido dejaban sobre el firme. Bueno, esta es una manera, desde luego, de entender bien las vías romanas. Y dentro de una faceta de difusión y divulgación de este patrimonio, de ponerlo en común para todos, se creó desde la Junta de Castilla y León, se han creado diversos materiales. En su día se creó un interactivo que recientemente se ha modificado en este que ven ahora y que yo les voy a mostrar a través del enlace a internet. Así que voy a ver si esta vez lo hago bien. Me salgo de la presentación. A ver, me salgo de la presentación. Vamos a abrir viasromanas.net. Bueno, ahora me aparece eso otro. Vamos a quitar a Isaac. Vale, tenemos este interactivo que ustedes pueden consultar en cualquier momento en internet, ponen viasromanas.net o Vías Romanas en Castilla y León o algo similar y les va a aparecer. Claro, y aquí tenemos el resultado de todas esas investigaciones. La vía Quitana la tenemos, que estoy con él. Bueno, la vía Quitana la ven en la parte de arriba y si vemos en el menú de al lado, yo voy a pinchar porque podemos seleccionar los tramos de guías, los tramos de las vías. En el caso nuestro sería esta primera, con lo cual aparecería marcada y a partir de ahí me puedo descargar la publicación en PDF, más también me puedo descargar otros materiales para trabajar, sobre todo en entornos SIG. Además, voy a volver a la vista general, a ver si sé. Bueno, además, tenemos la cartografía, diferentes cartografías. A mí me gusta utilizar el mapa LIDAR, que se ve muy bien, porque vamos a ver el relieve y vamos a darle al botón que nos señale las ciudades romanas. Tenemos la leyenda abajo en la que nos habla de cómo es el estado de conservación de los tramos, bien conservado, no conservado. Bueno, y tenemos incluso más abajo, si lo ven, sí, me puedo descargar toda esta publicación. Pero a mí hay una función que me encanta y es con la que me lo van a permitir, me voy a jugar con ustedes. Vámonos a ver la vía. Si es que me permite
mi pericia con el ordenador. Bueno, pues vamos a ver la vía y vamos a ver algunos aspectos de la vía. Desde aquí hasta, bueno, la podríamos ver entera, pero yo me voy a centrar, por no extenderme demasiado, me voy a centrar en lo que es el objeto del Congreso. Y vamos a ver que tenemos una serie de señales. Y estas señales, estos cartelitos, nos anuncian que tenemos información complementaria. Por ejemplo, en este caso podemos ver la información que hay sobre ese corte en el camino, en esta parte del camino. Y se ve muy bien ese corte para que se vea cómo es la vía en ese camino, en esa zona. Si vamos a otra, perdón, que lo cierro, podemos ver esas fotografías aéreas que son las que nos están mostrando por dónde va el trazado de la vía. Vamos a acercarnos un poquito más. Ay, perdón, digo acercarnos si me estoy yendo. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos viendo cómo la vía va pasando por el territorio, cómo va surcando, va saliendo de la zona de páramos y se va metiendo en la zona más llana. Y vamos a ver aquí que hemos hablado, se ha hablado de él esta mañana. Ese es el miliario de Nerón, encontrado en Villanueva, colocado donde estaba. Con lo cual, fíjense la importancia que tiene toda esta documentación que es tan visual. Claro, es un miliario de Nerón. ¿Qué nos está diciendo este miliario? Pues ni más ni menos que el interés que se tiene a lo largo del imperio por reparar la vía, por dejarla perfecta para el tránsito. En este caso se conserva de Nerón. Habría otros muchos más que lamentablemente no se conocen, pero este es un elemento muy importante que nos habla de que la vía se sigue reparando. Si queremos ver, bueno, es que en este caso no es de esta vía, pero porque podemos ir a cualquier vía, aquí tenemos otro de esos cortes hechos en la vía. Y así podríamos ver aquí, a ver si sale, la fotografía del miliario, cuando estaba ahí en el atrio de la iglesia, de los miliarios, uno de ellos, de Padilla de abajo. Entonces ven que esta herramienta es muy completa para ver y navegar por la vía. Vamos a ver algún tramo más, vemos cómo van pasando los puentes, los riachuelos. Yo les dejo la dirección para que ustedes disfruten viajando por las antiguas vías romanas y pudiéndose descargar toda esta información tan completa y tan interesante que les hará entender mejor las vías. Si volvemos al PowerPoint, a ver. Bueno, ya hemos visto, es interactivo, ya saben ustedes dónde está, cómo pueden viajar con él y la información que pueden sacar. La vía de Astúrica a Burdeos, por supuesto que está muy bien estudiada. Isaac ha sido la persona que recientemente ha aportado, bueno, pues sin duda cualitativa y cuantitativamente las aportaciones más importantes. La publicó en el año 2010 y esta es la imagen, la otra que ven al lado, del descargable que se pueden descargar a través de ese interactivo. Es una vía que tiene en el tramo de la península ibérica 232 kilómetros y que fue estudiada o fue comentada o fue nombrada por otros investigadores. Aunque, como digo, las investigaciones de Moreno Gallo se podrán mejorar, no dudo que se puedan hacer estudios complementarios, que lo único que hagan es mejorar toda la información, pero ya les digo que hoy en día Castilla y León estamos a la cabeza en lo que es en la comprensión, el análisis y la investigación sobre las vías romanas. En los estudios, en los dos documentos que les he mostrado en la diapositiva anterior, en este estudio tan completo, Isaac desgrana toda la metodología seguida para realizar el estudio de esta vía, que es común al resto de las vías de Castilla y León,
utilizando las fuentes de época romana, los itinerarios, las fuentes medievales, los repertorios de caminos de época moderna y contemporánea, la cartografía, las ortofotografías, de tal manera que al final identifica perfectamente la vía, sabiendo que no todos los tramos son perfectamente conocidos y que algunos de ellos, desgraciadamente, están desaparecidos, y propone una corrección del itinerario de Antonino. En la parte de abajo de la diapositiva tienen un listado con las diferentes mansiones y la distancia en pasos. En el tramo que a nosotros nos ocupa, ahí no hay diferencias significativas. Lo único que tienen que saber que de Sóbriga, en principio, no aparece en el itinerario de Antonino, debe ser una omisión, pero, sin embargo, no se explicaría el recorrido en millas si no se tiene en cuenta a de Sóbriga, que, como digo, debió ser una omisión en alguna de las múltiples copias que se realizaron del itinerario. Del tramo que yo les voy a hablar ahora, yo les he comentado la vía, conocemos la vía, y yo les voy a hablar de aquellos aspectos relacionados con el hábitat que surge alrededor de la vía, hábitat en algunos casos previo, hábitat en otros casos que surge a consecuencia de la creación de la vía, y saben que el tramo que nos interesa es el que pone ahí, Camino Vía Aquitania, que tenemos las ciudades desde Tardajos hasta Carrión de los Condes. Bueno, pues lo importante de este camino, ven ustedes que tienen ahí señaladas las mansio, esos lugares mencionados por el itinerario, pero es que no son, desde luego, los únicos lugares que existen relacionados por la vía. De todos ellos, todos salvo Sasamón tienen un pasado romano, lo cual indica que caminos tradicionales anteriores a la creación física de esa obra de ingeniería romana, ese trazado, ese camino se utilizaba, porque si no, no habría manera de unir estas ciudades, con lo cual lo único que hace la Vía Aquitania es perfeccionar, hacer una obra de ingeniería impresionante, pero una red de comunicación que había anterior. Y vamos a ver poco a poco estas ciudades, las grandes, las más importantes, aquellas que aparecen mencionadas como mansio en el itinerario. Y si empezamos por Tardajos, de Obrígula, sabemos que es una ciudad. En la parte de abajo tienen dos imágenes. En una de ellas, que es el plano parcelario en el que está dibujada la extensión del yacimiento, esos son planos que me he descargado de la web de la Junta, del portal de Patrimonio Cultural, y podemos ver cuál es la extensión del yacimiento según está catalogado en los instrumentos de ordenación urbana o incluso en el propio catálogo de yacimientos arqueológicos de la Comunidad de Castilla y León. Al lado tenemos esa visión que nos da el mapa LIDAR que he tomado de Moreno Gallo, en este caso es un pantallazo. Bueno, sabemos que esta ciudad está mencionada por Ptolomeo, aparece en el itinerario de Antonino, pero también sabemos que es un yacimiento que está ocupado desde la primera edad del hierro y que se prolonga hasta época bajoimperial. De ser un turmogo, la parte que ven en la fotografía, el rayado de color rojo, es lo que correspondería a ese castro turmogo, esa ocupación del hierro 1, hierro 2, en el que también hay estructuras defensivas y una ocupación poco densa en época romana. Porque con la pacificación de estas zonas, lo que se parece que sucedió es que la ciudad fue obligada a trasladarse al llano y por eso, al pie de este cerro, creo que se ve bien en la fotografía, al pie del cerro se constituye la ciudad romana, la que realmente constituiría la mansio del itinerario. Bueno, aquí ven cuál es esa extensión según la tiene catalogada la Junta de Castilla y León. Como digo, el traslado de la población se hace esa zona llana que se llama los Pagos del Quintanal, el Crucero. No sé si alguno es de Obrígula, pues seguro que lo conocen. Vamos a ver otra de las ciudades, y resulta que tenemos Sasamón. Yo no voy a hablar de Sasamón
porque el domingo va a venir Jesús García, ya saben que es un investigador que trabaja en esta zona, mejor que él nadie se lo va a contar. Por eso yo apenas voy a dar unas pinceladas. Lo único que creo que es interesante saber es que es una ciudad creada en época romana, en el marco de las guerras cántabras, creada con unos presupuestos diferentes en cuanto a la ubicación y a la finalidad, diferentes a los que habían condicionado la creación de los castros durante la Primera y Segunda Edad del Hierro. También les he comentado que, a pesar de que sea una ciudad creada en época romana, sin embargo, sabemos que la vía, el camino antiguo, no hablaré de vía, sino que el camino antiguo que unía esas poblaciones que posteriormente son unidas por la vía romana, pues ese camino debía existir. De tal manera que hay que tener en cuenta este yacimiento, seguro que alguno de ustedes saben cuál es el Cerro Castarreño. Este probablemente fuera un yacimiento, es un yacimiento muy importante de la Segunda Edad del Hierro, que tiene alguna fase de época romana muy residual, pero probablemente este es uno de los yacimientos que pillaría al pie de ese antiguo camino de comunicación que, cuando en época romana se crea Sasamón, se desvía, por supuesto, la vía para dar servicio a la ciudad romana, quedando el yacimiento de la Edad del Hierro más alejado de esa vía romana. Como les digo, no hablaré, pero sí, al igual que el otro yacimiento del que hemos hablado antes, lo menciona Plinio, en este caso también Floro, aparece también en el itinerario del Ravenate, y ya les hablará Jesús sobre Sasamón, Segisama Iulia. Otra de las ciudades, otra de las mansio, pues de Sóbriga. De Sóbriga, que está ubicada en un altozano, en las cuestas, que cuenta con un proyecto de investigación que lleva desde el año 2014, creo, si no es antes. En la fotografía de arriba vemos cuál es la posición elevada de este castro. Es un castro, por supuesto, de la Primera Edad del Hierro, es un castro que se ocupa en la Segunda, es un castro de época alto imperial, pero que parece que se abandona a finales del siglo II, a finales del siglo III, a principios del siglo III. Las investigaciones se han centrado, ahora les voy a enseñar la página web por si no la conocen, las investigaciones se han centrado en hacer prospecciones pedestres, prospecciones geofísicas, han puesto de relieve la existencia de varias evidencias, entre ellas todo lo que serían los fosos, que parece que están relacionados con las defensas del castro en el marco de los conflictos de la segunda, de la conquista de la cornisa cantábrica. Y en la otra fotografía podemos ver ese gran edificio que parece, por las fotografías, uno que lo observase, y según parecía en un primer momento a los investigadores que podría ser un edificio de época romana, pero que, sin embargo, según lo han ido excavando, pues han encontrado con que en realidad es un edificio de época prerromana, en este caso de época vaccia. Y voy a entrar en la página web de Sóbriga, que no sé si ustedes la conocen, pero que es también muy interesante, porque aquí tienen muchísima información. Vamos a bajar. Tienen muchísima información sobre el proyecto que se está desarrollando, las diferentes campañas de investigación. Perdón. Gracias. Si no me lo dicen es que me pongo… A ver. Vamos a ver. No, este tampoco aparece. Se está abriendo de Sóbriga. Vale. Pues, como digo, el proyecto de Sóbriga, en el que viene muchísima información sobre el proyecto, sobre la gente que participa, las investigaciones, los resultados que está dando. Sabemos que de las campañas se han realizado desde 2014 a 2017 y, como digo, ha habido no solamente excavaciones, prospecciones terrestres y también prospecciones con georradar, lo cual empieza a dar una imagen mucho más
adecuada de la ciudad, porque frente a ciudades como Tardajos, a la ciudad prerromana y romana, en la que apenas se han hecho excavaciones de investigación, no digo de otro tipo, porque ya sabemos que en Tardajos aparecen restos romanos prácticamente cada vez que se pica en cualquier solar, pero como no hay un proyecto de investigación montado, pues digamos que los resultados se tienen que nos tenemos que hacer con ellos a través de diferentes publicaciones, mientras que aquí, en esta página web de este proyecto, podemos tener toda la información reunida. ¿No se había visto nada? Lo que tienen que hacer, esto es solamente un abrir boca. Yo les invito a que ustedes tecleen en Internet y puedan acceder a todos estos materiales. Bueno, dejamos de Sóbriga y nos metemos en la Cóbriga. En este caso, es una ciudad en la que tampoco hay muchos datos. Sabemos que está mencionada por Plinio, por Ptolomeo, aparece también en el itinerario de Antonino, por supuesto, como un Amansio, en el Ravenate. Es una ciudad bacea, en este caso ya hemos dejado el territorio de los turmogos y estamos en una ciudad bacea. Y también tiene una ocupación desde la primera edad del hierro hasta todo el periodo romano, hasta la época bajoimperial. Es muy normal que estas ciudades, a partir de la desintegración del Imperio Romano, muchas de ellas, por supuesto, que siguen habitadas, lo que pasa es que las últimas fases de ocupación a veces no se reconocen bien, y menos cuando estamos en un medio urbano en el que todo el yacimiento está bastante alterado debido a la gran actividad constructiva que ha dado lugar al pueblo actual. Bueno, pues tenemos esas 4 ciudades que son las que jalonan la vía en el tramo del que yo les hablo, pero comprenderán que con 4 ciudades no se soluciona o no se explica todo lo que es la ocupación que surge alrededor de esta vía. Yo, para ofrecerles a ustedes los datos que tengo a continuación, he partido de la bibliografía que existe, pero sobre todo de la herramienta de la base de datos de patrimonio cultural. Esta pantalla que ven es lo que se llama una tarea PEMME, es decir, es una tarea de investigación que yo he pedido a los servicios territoriales de Burgos y de Palencia, y entonces yo he comentado aquellos términos municipales que me interesa investigar y de los cuales quiero recuperar la información que hay de yacimientos arqueológicos, y me han abierto esta tarea. Entonces yo, con mis claves, entro y a través de esa pantalla, la pantalla que ven, empiezo a hacer búsquedas en función de los parámetros que me interesan. A mí me interesa en este caso yacimientos arqueológicos de época romana. Y a partir de eso es como he llegado a las imágenes que les voy a explicar después. Pero antes quiero que vean esa imagen en la que esos son todos los yacimientos arqueológicos de cualquier época y de cualquier tipología que se conocen en el entorno de la villa. Ahí aparecen desde los de época romana, de época prehistórica, de época moderna, bueno, ahí aparecen todos. Claro, lo importante que hay que saber sobre esta información que aparece en este catálogo de yacimientos arqueológicos de la Junta de Castilla y León, lo importante es saber cómo se ha conseguido esta información, porque no podemos pedir más y no podemos investigar ciertas cosas debido a la naturaleza de la fuente. Los yacimientos arqueológicos, como ustedes saben, se reconocen perfectamente para los ojos expertos de los agricultores que durante años han estado labrando las mismas tierras, y para aquellos que nos especializamos en arqueología, se reconocen porque dejan una huella en el terreno a base de fragmentos de cerámica, fragmentos de material constructivo, material lítico también, a través de manchones en el suelo, a través de zonas más claras, a través de coloraciones diferenciales, en resumidas cuentas, del terreno. Y a veces también podemos ver otro tipo de evidencias, muros, bueno, eso depende, sobre todo cuando son fortificaciones.
Bueno, además, ese reconocimiento se realiza, como se muestra en las fotografías de abajo. Bueno, se realizó sobre todo en los años 90 y 2000, es el grueso con el que se constituye este inventario arqueológico de estas provincias, y a ello se han ido sumando las posteriores prospecciones que se han hecho. Bueno, pues se hacen constantemente, si son necesarias, en proyectos de ordenación del territorio, en proyectos que tienen que ver también con ordenación de los términos municipales, construcción de carreteras. Pues hacen ustedes una idea que entonces es necesario el trabajo del arqueólogo. Y se hacen con un reconocimiento, una batida por el terreno, viendo si hay materiales, la dispersión de materiales, la naturaleza de esos materiales y la adscripción cronológica de esos materiales. Últimamente se han añadido, y solamente en aquellas zonas en las que hay proyectos de investigación importantes, como es el de Sóbriga o como es en el de Sasamón, se han incorporado los georradar, como vemos en la fotografía de arriba. Y, por supuesto, también se tienen las fotografías aéreas, porque durante los años 90 la prospección para el reconocimiento de yacimientos arqueológicos con fines de crear un inventario para su protección y ordenación, se hizo también una serie de vuelos aéreos. Les sonará a todos seguro el nombre de Julio del Olmo, quien hizo una serie de vuelos en diferentes zonas de Castilla y León, y esa información se coteja con la información proporcionada por la prospección terrestre. Insisto en el tema de la prospección porque la imagen de lo que yo les voy a presentar luego es una imagen de datos de prospección, no son excavaciones, son prospecciones, es decir, el reconocimiento del terreno en el que reconocemos un material, marcamos una extensión de esos materiales, pero en muchos casos no podemos ir más allá. Pero aún así es una herramienta fundamental que permite que yo haya podido hacer la siguiente imagen, que no es ni más ni menos que la imagen de todos los yacimientos arqueológicos de época romana que se conocen relacionados con la vía. Claro, aquí no todos los yacimientos son iguales. No todos los yacimientos son iguales en extensión, no todos los yacimientos son iguales en cuanto a la cronología que nos proporcionan los restos, y por eso yo tengo esta otra ilustración en el que les muestro, lo he dividido por la etapa alto imperial, de los siglos I al III, y bajo imperial, siglo IV y V, porque sí que se nota una diferencia entre los asentamientos ocupados entre el siglo I y III, que surgen al calor de la vía, y los del IV y V. Vamos a verla. Bueno, ven ahí todos estos yacimientos, que yo hablo yacimientos rurales de tipología inespecífica. Luego vamos a hablar un poquito de cuáles son los nombres latinos que podrían ser los candidatos para llamar a algunos, por el nombre latino, a algunos de estos yacimientos. Me refiero tipológicamente, no porque sepamos el nombre de cada sitio. Eso lo llamarían sus habitantes pues de la manera que ellos supieran. Pero ahí tenemos esos yacimientos de época alto imperial y ven que tengo dos iconos. Tengo por una parte el punto y la estrella. El punto son yacimientos que están habitados solo en el Alto Imperio. Algunos de ellos incluso tienen un pasado prerromano. Y los que están señalados con la estrella son yacimientos que están ocupados, que surgen en el Alto Imperio y que además están ocupados también en el Bajo Imperio. Con lo cual vemos que durante el Alto Imperio surgen unos cuantos yacimientos de tipología inespecífica, algunos de ellos sobre yacimientos de época prerromana, algunos de ellos no sobrepasan el siglo II, siglo III, y otros sí, otros parece que perduran hasta el siglo V. Claro, esos yacimientos vemos que los tenemos pegaditos, muchos de ellos a la vía. Esto está clarísimo. Si no hubiera sido por la vía y por las necesidades que tiene el tránsito en una vía, no se hubieran creado. Son yacimientos que están localizados en emplazamientos de suaves alomamientos, generalmente en la parte de arriba de la loma o en una caída, siempre alejados del curso de agua, protegidos de vientos. Son yacimientos en los que vemos que hay una distancia entre ellos entre 4 y 7 kilómetros, en algunos casos a uno y a otro lado de la vía.
Es decir, vemos que hay como una alternancia, es muy claro, en el espacio entre la Cóbriga y Desóbriga. Luego hay un vacío de información, que no sé a qué es debido, entre Desóbriga y Sigisamo, pero vemos cómo esos yacimientos están prácticamente al pie de vía, es decir, yacimientos que dan servicio a la vía. Luego hay otros que están más alejados, que suelen estar alejados en un rango entre 1 y 3 kilómetros, en los que ya tenemos que entender que son yacimientos realmente de tipo rural de explotación del territorio. Pero bueno, es sorprendente ver donde antes no había nada, se crea la vía como importante camino para la comunicación y es necesario, además de las mansio que aparecen recogidas en el itinerario, son necesarios más establecimientos. ¿Qué tipos de establecimientos podrían ser? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en la fotografía pueden ver cómo sería uno de esos yacimientos, concretamente el que se llama Fuente la Rata. Ven ese alomamiento, está en la zona media-baja de la loma, al pie hay un regato que no se ve y así serían esos yacimientos, sobre todo alrededor, los que están en torno a la vía. Las instalaciones de tipo rural, es decir, dejamos las ciudades de las que hemos hablado antes, pero estos establecimientos de tipo rural, sobre todo los que están más alejados de la vía, tendríamos que ver en ellos villas, vilaula, vicus, es decir, pequeños asentamientos de tipo rural, con función más rural o función con algún estado de tipo administrativo, indeterminado, por supuesto, de gestión agropecuaria del territorio. Y luego tendríamos, para esos otros establecimientos que están pegaditos a la vía, que es que están a menos de medio kilómetro, que eso no es nada, pues tendríamos que entender que son establecimientos para el hospedaje de los viajeros, que pueden ser las mansio, o hay otros que están especializados en la parada, pernoctación y cambio de caballos. Sepan que no se anda con coches, sino que cómo se hace el camino en la vía, andando, en carros, en caballo, que reciben los nombres de mutatio y estabulum. Y luego también hay otros establecimientos para ese hospedaje, pero que digamos que son de un nivel superior, porque son establecimientos en vías muy concurridas, probablemente no sea el caso de la vía Aquitania en este tramo, pero en el que podemos ver cómo hay familias importantes que sí que tienen su zona para dar servicio a aquellas personas que viajan bajo su patrocinio, que sería el caso de Diversiorum, el Hospitium o incluso el Palatium, pero bueno, eso es para el caso solamente del emperador. Entonces vemos que hay una serie de nombres que se pueden ajustar a esos yacimientos de época alto imperial que surgen al calor de la vía. Vamos a ver qué pasa en época bajo imperial. En los siglos IV y V, yo ya les he contado que hay algunos yacimientos de estos creados en el Alto Imperio que desaparecen, incluso algunos yacimientos como los que aparecían cerca de la Cóbriga, Martinete I y Martinete II, que tenían un pasado de época prerromana, y sin duda lo que llama la atención es que hay una mayor cantidad de yacimientos al pie de la vía. No podemos explicar con los datos que tenemos a qué es debido, pero si aparecen es porque hay necesidad de ellos. Vemos que esos yacimientos también vuelven a colocarse a ambos lados de la vía, con unas distancias entre 2 y 5 kilómetros, es decir, acortando el espacio entre sitio y sitio, y con unas extensiones en algunos casos muy grandes, de más de 100 hectáreas. Todos estos yacimientos que aparecen en el plano están ocupados hasta el siglo V después de Cristo y la mayor parte de ellos, según la documentación que tenemos, la documentación de esas prospecciones en las que se recoge material arqueológico que podemos datar, nos dicen que en el siglo V esos yacimientos se han abandonado. Claro, también sabemos que el siglo V es otro de esos siglos complicados para Roma, ¿no? Sabemos la entrada de los pueblos germanos, suevos, vándalos, alanos, que además aprovechan la vía aquitana, tan estupenda vía, no la iban a desaprovechar, y eso coincide a lo largo de ese siglo V, sin que podamos matizar las cronologías, parece que se van acabando todos estos yacimientos que se han localizado al pie de la vía. Es verdad que surgirán otros, quizás con una cronología un poco más tardía, porque es muy difícil aquilatar en estos momentos las dataciones. Y entre todos esos yacimientos, yo he señalado ahí en color azul Costambre y las Coronillas. ¿Los ven?
Costambres y Las Coronillas son dos yacimientos que están separados unos 3 kilómetros, 2-3 kilómetros. Están justamente en el paso, a un lado y a otro lado del paso Ormazuela, y vamos a ver cuál es la imagen que nos ofrece el visor de la aplicación de patrimonio arqueológico sobre yacimientos arqueológicos. Los tenemos justamente controlando el paso del río. En un caso, el que está... uno de ellos tiene material solamente de época romana, pero tiene también elementos relacionados con una ocupación de época prehistórica indeterminada, pero hay un vacío entre lo que es la ocupación de época prehistórica indeterminada y el momento bajo imperial, es decir, que a partir del siglo III, siglo IV, este lugar se ocupa y no lo había sido antes, en época alto imperial, y el que está al otro lado, la Sorta... ¡Ay, qué mal lo veo! Bueno, ese otro... Lo que viene también tiene un comportamiento un poco diferente, porque sí que es un yacimiento que surge en el Bajo Imperio Romano, pero tiene una ocupación a lo largo de la época alto medieval. Ya estamos hablando de eso, de momentos muy complicados para el Imperio Romano, estamos asistiendo a la desintegración. Si los he señalado es porque me ha llamado la atención la descripción que aparece en la ficha del inventario y los datos, el inventario que he recogido de ese listado de patrimonio cultural, porque aparecen fortificaciones. Es decir, hay una serie de elementos que se ven en el subsuelo que se podrían relacionar con fortificaciones. Y desde luego aquí enseguida se le viene a la cabeza que no son desconocidas algunos elementos de fortificaciones de control en las vías romanas, sobre todo en momentos muy avanzados del imperio, cuando ya les digo que el siglo V es muy complicado para la Hispania romana. Con eso he terminado la intervención. No les hablaré de qué es lo que pasa después. Creo que con ello tienen, desde luego, una visión de cómo la vía romana, al calor de la vía romana y de las necesidades que genera, surge toda una red de poblamiento que es lo que permite el buen transitar sobre la vía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Algún...? Sí. Has puesto dos ejemplos de yacimientos como muchos habrán hecho prospecciones de Costambre y Las Coronillas. ¿Qué es lo que ahí se puede...? ¿Por qué te han interesado esos dos? Pues me han interesado porque son los dos únicos en los que aparece, y quiero que todo el mundo tome con cautelas este dato que doy, que es un dato que está recogido en el inventario arqueológico. Porque me ha parecido curioso que de todos los yacimientos que están ligados a la vía, sobre todo uno de ellos que tiene ocupación posterior al siglo V, tengan fortificaciones. Y porque es conocido que precisamente en el siglo V algunos de los sitios que podían tener una mayor conflictividad dentro de las vías romanas se fortifican de alguna manera, como torres vigías. Más o menos, porque, como le digo, son datos procedentes de prospección. La única manera de salir exactamente, de saber exactamente o de obtener muchos más datos sería la realización, primero, de unas prospecciones con georradar, a ver qué información da sobre esos muros que se interpretan como fortificación, como defensas, y luego, desde luego, una excavación arqueológica que nos ajuste cronologías y funcionalidades. Así es como se trabaja. Por eso me ha llamado la atención, porque son los dos únicos de ese tramo de la vía. Hola, sí, una pregunta. Has comentado que la mayoría de las poblaciones estaban separadas mínimo 300, 400, hasta 5 kilómetros de la vía romana. Actualmente es igual, no hay poblaciones prácticamente en el recorrido donde está localizada la calzada. ¿Eso se debe a alguna explicación de alguna normativa que tenían los romanos para proteger la vía, o porque lo lógico sería que las poblaciones estuviesen lo más cerca, ¿no?, de la vía? A ver, lo que yo he comentado, que a lo mejor no me ha entendido bien, sí, porque con este baile que me he traído de las diapositivas y tal, lo que yo comento es que
al calor de la vía romana, es decir, muy cerca de la vía romana, con unas distancias casi pegadas que se pueden establecer en medio kilómetro, pero teniendo en cuenta que son datos de prospección y de dispersión de materiales y que, bueno, a veces la vía no se sabe muy bien, se sabe el recorrido, pero a veces el recorrido exacto no se sabe en ese punto, pero más o menos a una distancia muy cercana, que es menos de medio kilómetro, hay una serie de yacimientos. Que esos son yacimientos que realmente están relacionados con la vía para dar servicio a la vía. Candidatos de funcionalidades de esos yacimientos, porque no es que tengamos un yacimiento, hay que intentar explicar un poquito por qué podría estar el yacimiento, y hay que entenderlo todo sabiendo que son investigaciones basadas en prospecciones arqueológicas para hacer el inventario. Pues pueden ser lugares en los que se cambian los caballos, porque aunque en las Mansio, que distan 15 millas entre una y otra, pero 15 millas que vienen a ser 24 kilómetros, una cosa así, puedes tener un percance, ¿no? Y si el caballo se te rompe una pata o tienes que cambiar de caballos, pues a lo mejor esos sitios daban ese tipo de servicio. Aparte de que, desde luego, seguro que tenían una función también agropecuaria. Y tengan en cuenta que yo solamente les he presentado los yacimientos que están más pegados a la vía, pero luego hay más hacia arriba y hacia abajo, más separados. Y esos son los que se dedican a la gestión agropecuaria del entorno. Entonces, toda esa productividad, ¿cómo se pone en el mercado? A través de la vía. Puede que algunos de esos yacimientos que estén también tan cercanos son los que reciban esa producción, esas cosechas recogidas, esos productos elaborados en esos otros asentamientos rurales más alejados, y de ahí se ponen en la vía camino a los mercados principales. No sé si le queda claro. Claro, es que yo de Sasamón me van a permitir que es que no me meta, no le voy a decir donde nadie me llama, pero es que sabiendo que viene Jesús, que además trae investigaciones mucho más modernas, porque yo lo que les voy a contar es lo que le leo a él. Pero efectivamente Sasamón, es que además la creación de Sasamón corresponde a otra cosa. Ya les he dicho que el resto de las poblaciones, de las localidades, esas grandes Mansio que aparecen en el itinerario, todas ellas tienen un pasado romano, mientras que Sasamón no. Sasamón se funda para la gestión del territorio de acuerdo con otros presupuestos que son diferentes a los que hicieron que se crearan esos asentamientos en la Edad del Hierro. De hecho, si lo han visto, en la zona de Páramo, por supuesto, esos asentamientos están en la parte alta, pero el Cerro Castarreño también está elevado en un páramo, porque ese es el tipo de patrón de asentamiento que se sigue durante la época de la Edad del Hierro. Y claro que Sasamón es diferente, pero yo solamente... Bueno, he querido dar esas pinceladas sobre lo que pasa al calor de la vía, cómo surgen una serie de yacimientos que probablemente tienen esa funcionalidad de la que les he hablado. Sin omitir otras, que podrías ir. Sí, me gustaría saber esas dos trazas o plantas de fortificaciones que aparecen en esos dos puntos concretos y que has identificado como torres de vigilancia de la calzada, se entiende. ¿Qué dimensiones tienen en planta? ¿Se trata de fortificaciones muy pequeñas? ¿De qué dimensión en planta podemos estar hablando? Bueno, pues es que no hay datos. Primero, yo los he señalado porque me llamaba la atención. He dicho que uno de ellos tiene asentamiento prehistórico indeterminado. A lo mejor esa escueta mención, porque hay que entender que son escuetas menciones lo que aparece en estos inventarios de la Junta, sí. Esa escueta mención que pone defensas, no he conseguido obtener las fotografías que las muestren y no he podido irme, con lo cual simplemente estamos hablando, entendiendo que son datos de prospección de defensas. Defensas asociadas al yacimiento de época tardorromana o a ese yacimiento prehistórico indeterminado anterior. Imposible dilucidarlos si no hacemos más investigaciones. Y además, las extensiones, podría mirar las extensiones de cada uno, pero es que no se puede decir ni la planta que tiene, ni las características que tiene, o sea, porque no tiene nada. Y el otro yacimiento, que sí que es más claro, también hay unas defensas, hay un par de muros paralelos, pero con una información muy escueta. Lo que pasa es que esa información tan escueta
quizás cuando uno investiga también siempre está atento a aquellas cosas que se desvían de la norma. Y precisamente estos dos sitios se desvían de la norma. Y viendo la posición que tienen, pues, bueno, digo que atraen mi interés de una forma especial, sin poder decir absolutamente nada sobre ellos. Solamente que son yacimientos que están ocupados en un periodo determinado, que los datos son de prospección y que en las fichas del inventario aparece defensas. Vale. ¿Y has estado físicamente en esos sitios? No, vale. no he podido estar todavía. Es que la pregunta que quería hacer, claro, torres de vigilancia, ya sabes un poco por dónde voy, ¿no? Sí. Por eso quiero matizar que no son torres de vigilancia, solo hay defensas. Estas torres de vigilancia se denominan en un periodo muy concreto de una determinada forma, que antes os he explicado, y claro, el componente que tienen, por eso son puestos de vigilancia, es el gran campo de visión que tienen directamente, de visión directa sobre la propia calzada. Lo vemos, por ejemplo, en Burgos, en cualquier punto en las inmediaciones de lo que posteriormente será el castillo defensivo, alto medieval, se tiene un acceso visual a esta calzada de aproximadamente 20 kilómetros, porque ahí justo hace un ángulo recto. La calzada prácticamente cambia bruscamente de dirección y nosotros tenemos que imaginarnos el cerro, por supuesto, sin la plantación forestal que hizo el alcalde Joacutot a comienzos a mediados del siglo pasado, pero claro, si eliminamos esos pinos, tenemos una visión hacia Villalonquejar de aproximadamente unos 7-8 kilómetros. Y si miramos hacia Villayerno-Morquillas y hacia Las Mijaradas, tenemos una visión de prácticamente 10 kilómetros. O sea, en total son prácticamente 20 kilómetros de campo visual. Algo que podemos ver perfectamente de nuevo en Burgueta, también en el condado de Treviño, un pequeño montículo con asentamientos romanos. En el propio pueblo aparecen restos de compositivos visigodos y, por supuesto, la calzada romana a escasos metros de Burgueta y con un campo visual de lo que se denomina la Legua del Rey o la Nacional 1, también pues muy amplio, que puede pasar holgadamente de los 7-8 kilómetros. Aquí en este caso parece, por lo que yo he visto y por lo que he estado viendo a través de LIDAR y a través de ortofotos, parece que está más centrado, si es que al final resulta que son algún tipo de elemento visual, está más centrado en el paso del río. Pero bueno, son hipótesis. En el vado es otro punto, claro, otro punto a tener muy en cuenta, los vados de los ríos. Claro. Efectivamente. Pero bueno, como digo, son todo hipótesis basadas en datos del inventario que se quedan tan escuetos que bueno, que hay que profundizar las investigaciones. ¿Cuál es el pueblo más cercano a esos dos puntos concretos? El pueblo Villanueva Argaño. Ok, de acuerdo. Sí. Y algo que de esas informaciones que estamos todos teniendo, que están en las redes, que están en la información de la Junta, tenemos que ser muy insensibles. Hay una cosa que se llama malas personas, que se llaman expoliadores, que no pueden tener mucho acceso a mucha información. A veces podemos tener líos de comprensión, porque hay gente, yo como técnico, que sí se les da información bajo un registro, para saber quién tiene o no tiene. Por eso, acaso, a veces nos es comprensible, no podemos llegar a dar mucho, primero, porque no podemos estar a toda la información, y segundo, tenemos que tener en cuenta eso, claro, que hay malas personas. Y desde que te venden en los Lidl detectores de metales y cualquier... Los detectores de metales pues, legalmente se pueden tener, pero legalmente no se pueden utilizar. Desgraciadamente, eso es así. Te lo digo porque yo he cometido yo alguna denuncia ante la Benemérita de eso. Y me duele bastante ese tema. Por eso, a veces se pueden crear o malos entendimientos, porque la información no se puede dar de una forma generalizada. Lo siento, no se puede dar. Lo siento. De hecho, esta información son órdenes de investigación que se piden a través de la Junta de Castilla y León y no se la dan a cualquiera, desde luego, pero es información que es necesaria porque cuando hay que hacer cierto tipo de obras hay que acceder a los datos. Pero estamos hablando de consultoras, de empresas de arqueología, de arquitectos, es decir, gente que trabaja en esto.
Pero bueno, es información. De todas maneras, ustedes se sorprenderán de que hay muchísima información. Yo les podría decir miles de trucos para encontrar cierta información en Internet. Pero o sea no lo que digas, bueno, no lo digas, no lo no, digas. no, además que no, porque No lo digas. Pero también hay una cosa: los que son furtivos y lo que es por mi experiencia nos llevan mucha delantera. No vamos a entrar al trapo. Bueno, vamos a dar por terminada tu participación. Muchas gracias, Margarita. Y vamos a tener ahora unos minutos de descanso para conectar con... Vamos a empezar con las comunicaciones, que son pequeñas píldoras, pequeñas aportaciones puntuales sobre ideas que aportan a mayores a este congreso, y nos tenemos que conectar con un ponente, un comunicante que está ahora mismo en Palma de Mallorca esperándonos para comunicarse con nosotros. Danos unos minutos para ponernos en contacto.